Bienvenidos al curso de comunicación. Hoy estamos a domingo 21 de septiembre del año 2026, 25. Estamos en 26, ya lo estoy poniendo. ¿Qué tal, chicos? ¿Me escuchan bien? Por favor, me confirman mi audio. Buenas tardes a todos. Hola, Profesor, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, queridos chicos. Bienvenidos al curso de comunicación. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Recuerdo o reitero, estamos en el segundo bimestre de en este caso, este grado de lo que es el cuarto de secundaria. Ya están ustedes, así de rapidito. Entonces siempre les voy a pedir su interés por ir estudiando, avanzando en el desarrollo de nuestra clase. Recordándoles, queridos estudiantes, es la tercera semana que estamos desarrollando nuestra clase, queda la última semana que lo hacemos la próxima. Y luego ya culminamos con el último bimestre, que va a ser el tercer bimestre para culminar el presente grado. ¿Ya, chicos? Entonces, ya saben nuestras reglas de trabajo. Mi primer orden es atender la clase. Segundo punto es tomar apuntes. Y el tercer punto es participar en clase. Hay que participar, queridos estudiantes. Y eso amerita pues que tengamos una puntuación en el desarrollo de nuestra sesión. ¿Correcto? Dicho esto, vamos a empezar. Un poco recordando la clase pasada que hablábamos de lo que era ¿de qué hablamos? ¿Recuerdan? El romanticismo peruano, profesor. Muy bien, hablamos del romanticismo peruano. ¿Y qué escritor hablamos? ¿De qué escritor? ¿A quién se le llama el bibliotecario mendigo? hola profesor, Hola, Xiomara. hablamos de romanticismo peruano, de Carlos Salaberry, Ricardo Palma, Ujú. narración del Quita Calzón. Muy bien. ¿Y a quién se le llama el bibliotecario mendigo? ¿Recuerdan? ¿A quién se le llamaba? ¿A Salaberry o a Palma? A Belinder, haznos recordar. Profe, buenas tardes. Profe, disculpe la Buenas. molestia, es que yo soy nuevo y no he estado en la clase pasada. No sé si podría dar un recordatorio por servicio para estar un poco al tanto de la clase. Correcto. Sí, algunas veces hay situaciones imprevistas. Recuerden, chicos, pues para ver la clase completa, la señorita Leslie siempre les manda un enlace para poder ver toda la clase de cabo a rabo. Pero en síntesis hemos hablado del romanticismo peruano con dos grandes escritores. Carlos Augusto Salaverry, que es el poeta o desarrolla el romanticismo de tipo sentimental, y por otro lado, don Ricardo Palma, que desarrolla un romanticismo de tipo social histórico. A quien llamaban el bibliotecario mendigo era don Ricardo Palma, que escribió los 4 tomos de tradiciones peruanas, ¿no? Lo que son 451 tradiciones que escribió Ricardo Palma, y vimos algunas tradiciones, la más con ustedes, como por ejemplo el Rincón Quitacalzón, el Cañoncito de Ramón Castilla, vimos los milagros de Fray Martín, bueno, hay otro, el Inca ajedrecista, entre otras tradiciones más que de alguna manera es importante que ustedes como estudiantes, pues en sus momentos libres puedan ir leyendo alguna de las tradiciones que nos va a servir muchísimo en nuestra formación académica. Hoy día nos vamos a ir a la otra parte, que es el realismo peruano. Recuerden que el realismo es un movimiento literario que surge en oposición al romanticismo. Se opone al romanticismo, ¿correcto? ¿Y por qué se opone al romanticismo? Fundamentalmente se opone por los excesos que cometían, de acuerdo a la posición de los realistas, los románticos, ¿no? Recuerden, para los románticos primero eran los sentimientos, era la pasión, era la imaginación y luego la razón. Para los realistas, primero la razón, luego los sentimientos. Entonces, por ese lado queda descartado seguramente como contraposición al romanticismo. Recuerden que el romanticismo surgió en Alemania y el realismo surge en Francia. Esos dos países siempre han competido en el campo cultural, en el campo académico, y eso permite pues contraponerse unos con otros. Bien, vamos acá. Vamos viendo esta parte. Dice acá, tenemos dos imágenes. Imagen 1, por este lado,
imagen 2 por aquí. La imagen 1 dice, ¿qué acontecimiento observas en la imagen 1? ¿Qué vemos en esta imagen, chicos? ¿Alguno de ustedes tiene alguna referencia de qué tratará esta imagen? A ver, Linder. Profe, buenas tardes. En la primera imagen se observa en la batalla que hubo en Arica con Perú con Chile. Muy bien. Es la batalla o la guerra del Pacífico entre peruanos y chilenos, ¿no? Recuerden, en este caso los blancos son los peruanos y azul con rojo son los chilenos, ¿no? Y la guerra del Pacífico que se desarrolló a partir de 1879. Correcto. Pregunta dice, ¿cómo crees que quedó el sentir del país en este caso después de la guerra con Chile? ¿Ganamos o nos sacaron el alma? ¿Qué opinan, chicos? ¿Cómo fue nuestro... Ganamos, profesor. Lili dice que ganamos la guerra con Chile. ¿Qué Ganamos. opina? Ya, No, profesor. diga. Eh, Xiomara. Sufrimos. Sufrimos la guerra con Chile, claro. Sufrimos y mucho sufrimos. Eso es muy cierto. Los chilenos en la guerra del Pacífico, ¿ganamos la guerra o nos ganaron la guerra? Dime, Marta Consuelo. Profesor, buenas tardes. Hola, Perdimos hijita. porque nos quitaron Tarapacá. Incluso Ajá, Bolivia perdió territorio y se quedó sin sí, salida al mar. correcto. Es lo que pasó. Los chilenos nos quitaron territorios tanto de Tarapacá y Arica, ¿sí? Nos quitaron. Y como dijo vuestra compañera, también no solamente a Perú, sino también a Bolivia. Lo quitaron su salida al mar. Bueno, eso es parte de la historia, ¿no? Bueno, luego dice, ¿cuál es el mensaje de la imagen 2? ¿Alguien podría opinar cuál es el mensaje de la imagen 2? ¿Qué mensaje nos trae la imagen 2? Xiomara, a ver, ayúdanos, hija. Sobre los lugares así de Perú, por decir Machu Ajá, Picchu, las riquezas que nos muestra a nuestro Perú, mejor dicho. correcto, Xiomara. Marta, Un lugar turística peruana, profesor. ya. Marta, ¿algo más que podrías añadir? Creo que nos muestra una parte de nuestra cultura, tradiciones, gastronomía e incluso, como se observa en la imagen, una de las 7 maravillas del mundo que tenemos, que es Machu Picchu. Muy bien, correcto. Bueno, en este caso es cierto lo que dicen las opiniones que han vertido, pero hay que tener en cuenta que el realismo un poco va a esbozar el problema del hombre indígena, del hombre del campo, de los Andes. Hay una gran escritora peruana que se llama Clorina Mato de Turner que va a hacer ese esbozo de la problemática del hombre indígena, del hombre de los Andes, que va a esbozar los abusos que van a cometer en este caso las autoridades, el cura, el párroco, el gobernador y pues los hacendados, ¿no? Y el indígena, mal llamado indio, va a ser abusado por estas autoridades y por los latifundistas, ¿correcto? Muy bien, queridos chicos, de eso vamos a hablar el día de hoy y hablamos en primer orden del realismo peruano. En este contexto, hay que indicar que el realismo, hemos indicado, es el iniciador de la novela realista fue este señor, Honoré de Balzac, francés. Honoré de Balzac es el máximo exponente del realismo francés, quien evita la abstracción ideal del romanticismo para estudiar las causas y fenómenos de la vida, ¿no? Balzac trata en su obra La comedia humana de poner a la literatura a nivel del hombre. Balzac en esta comedia humana hay un libro que se llama Papagoriot. En Papagoriot hace un esbozo de cómo el ser humano se deshumaniza por el dinero. Él tenía 2 hijas, obviamente el señor, en este caso el personaje de la obra, el señor Goriot, era un trabajador, un empleado público así, que trabaja en una fábrica y quería que sus hijas estudien, se esmeren, salgan adelante, progresar, ¿no? Y estas chicas,
obviamente, se van a casar con hombres, chicos, con hombres millonarios y simplemente se van a olvidar de su papá. Se olvidan de su papá. Y cuando el papá, el señor Goriot, fallece, pues antes de fallecer hizo llamar a sus hijas, quería verla al menos por última vez. Y no fueron ni a verlo, ni siquiera a su entierro. ¿Por qué? Porque consideraban que lo más importante para ellas era el dinero. Y, y recordemos que el tema del dinero deshumaniza al ser humano, en este caso a sus seres queridos, ¿no? Eso a nivel en contexto internacional. Ahora, en nuestro país, los escritores realistas se dedicaron a una observación más minuciosa del ser humano o del ser humano y su comportamiento, y en sus obras intentaron ser un reflejo fiel de la realidad, ¿no? Al igual que el romancismo, el realismo llegó al Perú en forma tardía. Se desarrolló aproximadamente hacia fines del siglo XIX. Ahora, coincidentemente, el realismo se va a dar, digámoslo, como referencia a la Guerra del Pacífico, la guerra con Chile en nuestro país, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las características del realismo peruano? Primera característica, oposición al romanticismo. Es decir, el realismo se opone al romanticismo. Y va a haber un rechazo al tono intimista, ¿no? Otra característica, rechazo de lo pasado y lo exótico. Va a haber un rechazo al pasado y a temas de carácter exótico, o sea, así de paisajes idílicos, de amor, etcétera, etcétera. Rechaza eso. Y va a hacer referencia a temas de orden social, temas que acontecen en el mundo. Y en ese punto, antes de seguir avanzando, queremos tener en cuenta en el contexto internacional, recuerden, queridos chicos, que reitero y repetimos que el realismo surge en Francia y se va a apoyar bastante en lo que era el positivismo, que era una concepción filosófica de Francia. Y también se van a apoyar mucho en las teorías evolucionistas de Charles Darwin, ¿no? Darwin decía, tiene un libro que se llama El origen de las especies, de que el ser humano proviene pues del mono, ¿no? Del chango, de que el mono era un cuadrúpedo, ¿no? Caminaba de cuatro, y de pronto ese monito se erigió, ya no era cuadrúpedo, era bípedo, andaba ya con su piecito, obviamente no erecto, sino así medio agachadito, ¿no? El Homo erectus. Y empezó a desarrollar, dice, lo que dice Darwin es que desarrolló, hacia ser medio ya Homo erectus, empezó a desarrollar la mano. Y al desarrollar la mano, desarrolló el pensamiento, ¿no? Y eso es lo que dicen los expertos, que cuando uno desarrolla la mano, desarrollamos el pensamiento. Por eso es importante que ustedes escriban. Y al desarrollar la mano, desarrolló el pensamiento y bien vino el Homo habilis, ¿sí? El Homo habilis. Y luego vino el Homo sapiens. Y nosotros somos ahora el Homo sapiens sapiens, o sea, doblemente sapiens, ¿correcto? Entonces el realismo se va a apoyar en esos aspectos también de orden, digámoslo, filosófico, y que se va a basar básicamente en el materialismo filosófico, ¿no? Bien, ¿qué más? Otras características del romanticismo, del realismo, se escribe sobre situaciones contemporáneas, lo que van a acontecer en nuestro país, guerra con Chile, el problema del indígena en el campo. ¿Qué más? Preocupación por la renovación del país, ¿no? Tuvo un propósito moral y social, ¿no? Las obras deben transmitir ideas, se deben educar, deben corregir los males sociales. Y va a haber un nacionalismo de tipo agresivo por la derrota que sufrimos frente a los chilenos. El máximo exponente del realismo vamos a encontrar dos, ¿sí? A dos escritores en este caso. En primer orden, a Manuel González Prada y por otro lado a Clorinda Mato de Turner. Manuel González Prada es un escritor peruano llamado, también lo llamaban por muchos el apóstol de la muerte, y también le llamaban el sibarita. Este escritor fue muy, digámoslo así, ese escritor fue muy odiado en nuestro país en el siglo XIX. Querido por pocos y odiado por muchos. Y la pregunta sería, ¿por qué?
porque ese escritor les dio, así como dicen, donde lo más les dolía y les ponía digámoslo, los puntos sobre las IES, ¿no? Y así que tuvo muchos enemigos, muchos enemigos. Bueno, se le considera el padre del nuevo pensamiento social, o sea, es considerado el precursor del socialismo peruano. Otro aspecto, fue el crítico más implacable de la derrota en la Guerra del Pacífico. Él criticó a los políticos, a los militares y a la clase oligárquica limeña, ¿correcto? ¿Qué más? Su poesía es tierna y de gran fuerza expresiva, aparte de escribir prosa, bueno, en este caso ensayo, escribió también poesía. Y en el campo literario es considerado el precursor del modernismo peruano, obviamente con su poesía. Las obras que escribe González Prada son, por ejemplo, Páginas Libres, ¿no? Horas de Lucha, esas dos son las mejores obras de González Prada en ensayos. Luego tenemos Bajo el Oprobio, Figuras y Figurones. Ahora, en poesía, lo más destacado de González Prada son el poemario Exóticas. También tiene baladas peruanas, minúsculas, libertarias, grafitos, etc. Bien, vamos a ver un poquito de Páginas Libres. A ver, chicos, algún detalle aquí. ¿Páginas se escribe con J o con G? ¿Qué opinan? Página. Con G, profesor. Con G, profesor. Claro, Profesor. ¿Con claro, G? claro. Páginas se escribe con G. Páginas se escribe con G. Dirán, profe, ¿qué ha pasado? Se ha equivocado, profe. No, chicos. González Prada le escribió con J y hay que respetar, ¿no? Hay que respetar. Y bueno, a mí en el colegio me enseñaron que González Prada se había equivocado de poner el título de su libro. Se había equivocado. Pero no, él no se equivocó. González Prada fue el hombre más culto del siglo XIX y no se pudo haber equivocado. Es más, el título de su libro, ¿cómo se puede haber equivocado? Sería absurdo, ¿no? Lo que él propugnaba, González Prada, era el tema de que los peruanos y los hispanoamericanos debemos tener nuestra propia norma en lo que es de la gramática. Él decía que no debemos obedecer normas que vienen de España, sino debemos crear nuestra propia norma y por eso propuso, por ejemplo, reemplazar la G por la J en sonidos fuertes. ¿Sí? Es uno de los cambios que hizo la lengua y obviamente dirán, profe, ¿es posible? Sí, en literatura te permite, es permitido en literatura. Cuando tú escribes un libro y quieres hacer ciertas modificaciones en el lenguaje, te permite. Te podrán criticar todo lo que tú quieras, pero puedes hacerlo porque tienes la libertad de crear. Bien. Entonces, Páginas Libres es un conjunto de ensayos en la cual González Prada va a hacer su esbozo de crítica, en este caso indicando por qué los peruanos perdimos la guerra con Chile. ¿Sí? ¿Por qué perdimos la guerra con Chile? Entonces aquí hizo varios discursos en varios lugares de Lima, como en el Politeama, en el Ateneo, en el Teatro Olimpo, entre otros lugares más. Ahora, aquí fíjense lo que dice, ¿no? Lo que dice González Prada. Dice, ojo, acá hay ciertos cambios que él hace en la lengua española, ¿no? Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy. Fíjate cómo escribe ese hoy. Para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. ¿Qué más? Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas, frutas nuevas. Y la famosa frase de González Prada, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra.
¿no? Esto es un pequeño fragmento de la obra de González Prada. ¿Correcto, chicos? Ahora, aquí en este fragmento, lo que nos dice González Prada es la causa por qué perdimos la guerra con Chile. La primera causa dice que fueron nuestra ignorancia. Y la segunda causa, nuestro espíritu de servidumbre. Esos dos. ¿Correcto? Ahora, un poco analizamos cuando decimos nuestra ignorancia. ¿A qué se refiere eso? Se refiere, en este caso, ¿quiénes fueron a la guerra con Chile? Prácticamente fueron dos tipos de personas, los obreros y los campesinos. Obviamente gente de provincias, no los oligarcas limeños, sino los provincianos, que fueron a la guerra con Chile sin preparación militar, sin tipo de recursos. Es más, cuando empezó la guerra con Chile, a ver, para que ustedes indaguen, hubo un presidente peruano que se fue llevando dinero, llevando lingotes de oro a Europa, viajó a Europa. ¿Con qué propósito? Dizque para comprar armamentos. ¿Ustedes creen que regresó ese presidente? Se quedó ahí con todo ese dinero. Entonces, nuestro ejército... Hola, te escucho, hija. ¿No, profesor? Bueno, seguimos, ¿ya? Muy bien. Entonces, Nada, profesor. fíjense, entonces el ejército peruano no tenía pues armamentos. Solamente los obreros, los campesinos con ímpetu llevaban por lo que tenían, seguramente lo que tenían. Y fueron así carne de cañón para los chilenos. Y González Prada pone crítica sobre todo a la gente de Lima, sobre todo a los limeños. ¿Por qué a los limeños? Porque los limeños no supieron defender ni su propio pueblo. ¿Quiénes defendieron? La última batalla que se llevó a cabo fue la batalla de Miraflores. ¿Y quiénes fueron a defender a Lima? Los provincianos. Los limeños, como dice González Prada, se escondieron debajo de su cama. ¿Pero para qué? Para que los chilenos hagan de la suya. Por ahí, por ejemplo, ustedes saben que los de Huánuco le dicen Pata María, ¿no? Sí, seguramente saben por ahí, ¿no? A los Huánuco le dicen Pata María. ¿Por qué le llaman Pata María? Porque dicen en la guerra con Chile, ¿no? En la guerra con Chile, los huanuqueños, sus esposas de estos soldados huanuqueños, los tejieron a todos, estos soldaditos, sus medias, sus ojotas de color amarillo hasta las rodillas. Entonces los chilenos decían, ahí vienen las patas amarillas, y esas patas amarillas eran el Huánuco. Repito, la batalla que se liberó fue la batalla de Miraflores. En esa batalla, reitero, los provincianos fueron a defender Lima. Es más, acá en Huaraz hay una historia bastante interesante, cuando un soldado, ya señor, seguramente 30, no sé, 40 años, fea, y su hijo le siguió. Y cuando vio que su padre fue abatido por los chilenos, él cogió las armas de su papá y se puso a enfrentar a los chilenos. Igual lo mataron al niño. Y tenemos acá en Huaraz un festejo, así digámoslo, patriótico de el niño héroe huaracino. Es decir, los provincianos fueron a defender Lima, ¿no? Y los limeños no hicieron nada. Entonces, bueno, Lima fue tomada por los chilenos, hicieron de todo. Hay estadísticas por ahí de todo. Violaron, saquearon, robaron, hicieron de todo los chilenos en Lima. Y se dice que por ahí pasaba un general francés y vio todo lo que hacían los chilenos. Y este francés se fue en busca del general chileno, si mal no recuerdo, él fue el general O'Higgins, y le dijo, te doy 24 horas para que abandones Lima por los abusos que estás cometiendo. Si no me haces caso, te traigo el ejército francés y te hago la guerra.
Y este general chileno, al día siguiente comienza a agarrar sus chivas y se fue, porque cometía muchos abusos, hacía de las suyas en el Perú. Bien, eso como referencia, chicos. Ahora, esta frase que dice los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, tiene un mensaje, ¿cierto? ¿Por qué González Prada diría los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra? A ver, quiero sus comentarios. ¿Qué pueden opinar? ¿Alguien puede opinar? ¿Cómo fue la pregunta, Digamos que profesor? las personas mayores que no quieren trabajar, ellos A ver, siguen Cecilia, diciendo, profesor, los jóvenes se quieren Cecilia, otra vez trabajar. me repite, si que no logré entenderte. La pregunta es la siguiente, ¿ya? ¿Por qué González Prada dijo los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra? A ver, Cecilia. Porque digamos que los viejos, o sea, los ancianos o personas mayores, como que ya no pueden trabajar, ¿cierto? Y los jóvenes sí pueden trabajar porque todavía tienen más fuerza, más, pueden hacer más algo por la vida, ¿no es cierto? Gracias, hija, muy bien. Xiomari, digo Xiomi, ay, ¿qué estoy hablando? Xiomi. Hola, profesor. O sea, eso quiere decir que los jóvenes tienen más capacidad de desarrollar una inteligencia, no es que digamos la inteligencia, sino es que una habilidad donde ellos puedan reconocer sus capacidades y aprendizaje, ¿no? Y entonces a eso se refiere de que las personas ya adultas también necesitan su descanso, ¿no? Algo así. Muy bien, gracias, hija. Kiara García, ¿alguna opinión? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Qué quiere decir esa frase, Kiara? Ya, profesor, buenas noches. Bueno, de lo que yo entendí, o sea que ya las personas adultas, los ancianos, ya dejaron sus conocimientos, ¿no? Porque también fueron jóvenes, dejaron sus aprendizajes. Entonces, esas personas ya están cansadas, cuerpo agotado, mente cansada. Y anteriormente la gente se moría a la vejez, no como en la actualidad que la gente joven creo que se muere más rápido porque ya no está en la misma capacidad, ni la misma alimentación, o los accidentes, o los matan también. Y sin embargo, los jóvenes estaban en todas las capacidades, había fuerza, eran vigorosos, podían trabajar, tenían inteligencia y capacidad y deseo de trabajar, no como en la actualidad que ya no existe eso. Muy bien, gracias, Creo que hija. ese dato es para la antigüedad porque ahora vivimos en un mundo muy diferente, profesor. Muy bien, gracias, Se hija. debería poner en práctica. Gracias. Gracias, muchas gracias. Excelente tu opinión. A ver, Lili, tu opinión, Lili. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Profesor, en pocas palabras yo diría los jóvenes, digo, los viejos a la tumba y los jóvenes, ¿qué? Me dicen, olvidé la pregunta, profesor. Esa es la pregunta. ¿Por qué González Prada decía los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra? ¿Por qué creen que decía esa frase? Bueno, pasa que las personas mayores no tienen tienen conocimiento, ya hicieron bastante bastante en la vida, entonces necesitan a los jóvenes aconsejar para que sigan con inteligencia. Ya, gracias. A ver, Bonifacia, tu opinión, hija. Profesor, buenas noches. Eso quiere decir que buscamos un cambio, ¿no? La nueva idea de la juventud, pero también hay que aclarar, eso no quiere decir que los viejos a la tumba, no quiere decir que vayan al cementerio, sino necesita a que los adultos deben dejarle a la juventud que opinen un cambio, una nueva idea. Gracias. Melanie del Águila, tu opinión, hija. Hola, profesor. Hola, hijita. Yo entiendo que las personas mayores ya cumplieron su ciclo de la vida y poco a poco se van retirando, ¿no? Y los jóvenes, en cambio, son los que deben trabajar, construir y continuar. Gracias, hija. Muy bien. Marta, haz una opinión. Bueno, creo que para ver qué es lo que exactamente quería decir él,
es que reflejemos que esa frase lo dijo él cuando la guerra culminó, entonces lo relacionó con ella. Y según lo que usted contó, que los campesinos y la población en sí fueron quienes lucharon contra la guerra y no los militares, políticos y en fin. Yo opino que esa frase va dirigida a los viejos dirigentes de esa época, no sé, políticos, militares, incluso al mismo presidente que no hizo nada. Entonces, lo que él quería era dar paso a la nueva juventud, tal vez a nuevos líderes, que sí hicieran algo, que dieran paso a eso. Y con respecto a lo que había preguntado hace rato, ya investigué quién fue el presidente que abandonó el Perú durante la Guerra del Pacífico. Fue Mariano Ignacio Prado. Y en su lugar asumió la presidencia Nicolás de Piérola. Muy bien, excelente. Es el tema que ustedes tienen que desarrollar, la indagación. La indagación. Manuel Ignacio Prado es el presidente que se llevó y se quedó con todo el dinero. Fíjense, es de traición a la patria. Muy bien, chicos, excelente las opiniones de ustedes, todos muy respetables. Y sí, pues por ahí hay ideas que sí dan exacto en el fondo. Lo que González Prada dijo o quiso decir, cuando dijo los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, es que esos políticos caducos, viejos, que estaban entronizados en el poder, deben dar paso a los jóvenes que van con nuevas ideas, que van con ímpetu, ya que estos viejos nos llevaron al debacle en la Guerra del Pacífico. Fracasamos en la Guerra del Pacífico. Y que sigan ahí el poder, él decía que sería absurdo, sino que den un paso al costado y que entren los jóvenes con nuevas ideas. No es que los viejos se vayan al tumba ahí al cementerio crucificadito ahí con agua bendita y todo, no, sino que se ponga a un costado. Ahora, esta frase lo podemos aplicar en la vida cotidiana. Ojo, esos viejos, como dijo vuestra comadre, eran los políticos, militares, a la gente aristócrata limeña, la gente conservadora que no hizo nada, más al contrario se acobardó frente a la agresión externa. Se refería a esa gente, ¿no? A esa gente conservadora. Y por ende, esta frase lo podemos acuñar en el tiempo actual, o sea, en la actualidad. Estos viejos, veamos nuestra política nomás, chicos. Ustedes son jóvenes, miren nuestra política. ¿Quiénes son los que quieren ser siempre y siempre presidente y presidente? Y pregunto, ¿no habrá gente nueva en nuestro país? ¿No habrán políticos nuevos? Profesor, los Y eso es, políticos juegan sucio. Quizás los políticos no hacen nada Disculpe, bien por el profesor. mundo, por el país. No. Sucio, diría yo. sí, está bien, Lili, gracias. ¿Alguien que quiere opinar? Marta, me parece. Sí, profesor. Dime. Creo que el tema de la política en el Perú es un ámbito muy extenso, pero también, sin ofender a nadie, está lleno de ignorancia por parte de los jóvenes. Porque, por ejemplo, nos hace falta mucha más participación e informarnos sobre los candidatos. No es simplemente votar por votar. Por ejemplo, a mí el otro año ya me toca votar y ya estoy investigando, viendo qué partidos políticos valen la pena, cuáles son sus propuestas. O sea, la base de todo es la investigación. Si uno no investiga y simplemente vota por votar, seguimos en lo mismo. Es un ciclo sin fin y es una parte por la que no avanzamos. Y los Correcto, Marta. jóvenes debemos tomar conciencia de eso, sí. Muy bien, gracias, hija, por tu aporte. Claro, es cierto eso, ¿no? Tenemos que tener un enfoque crítico de nuestra realidad y ver nuestras situaciones en la cual nos encontramos inmersos. Y ojo, hay que tener en cuenta este tema de... Ustedes saben que el 2018-19, si mal no recuerdo, el presidente o el expresidente, ¿cómo le llaman al lagarto? Vizcarra, profesor. Vizcarra. Este Vizcarra cerró, él llevó a un referéndum, más o menos para quizás se pueden ubicar, ¿no?
llevó un referéndum en la cual todos los peruanos votamos de que no queríamos la bicameralidad, o sea, las dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Los peruanos no estuvimos de acuerdo en un referéndum. Pero ¿qué han hecho estos nuevos congresistas actuales? Han archivado eso y han puesto en debate y próximo año nos toca votar por la Cámara de Diputados y Senadores. Lo que son, de acuerdo a la Constitución, está prohibido la reelección de congresistas. O sea, un congresista que es actualmente no se puede volver a reelegir en el mismo cargo. Pero como les gusta hacer el papelón, han cambiado la figura. Lo que son congresistas ahora, próximo año pueden ser senadores. Fácilmente pueden ser. Se le han buscado el sentido. O sea, ¿para qué no quieren dejar la mamadera? Quieren estar en el poder ahí, en el poder. Entonces no hay forma, no ha habido forma de nosotros, como lamentablemente como población no hemos hecho nada. Nos quedamos ahí. Y eso nos falta un poco de enfoque. Ojo, no digo que vayamos a protestar, nada por el estilo, sino que tenemos que tener un enfoque crítico y pues ojalá algún día cambie nuestra política. Y la política, ustedes son jóvenes, muchos de ustedes van a hacer política más adelante, y la política debe ser de servicio, no de aprovechamiento ni acomodo, sino de servicio. Entonces esa parte nos falta. Como sociedad nos falta. Lamentablemente estamos ceñidos en la corrupción, estamos ceñidos en la corrupción. Como decía González Prada, en el Perú donde se pone el dedo sale pus. Se nos estamos pudriendo, la podredumbre. Y la corrupción es eso, ¿no? Y es como una manzana podrida que va contagiando. Y eso seguramente ustedes lo han visto, lo van a ver más adelante. La corrupción está a doquier. Y obviamente si yo como joven, me pongo en contexto de ustedes, ¿no? Jóvenes, sanos, y empieza, por ejemplo, simplemente quieres tramitar como un ejemplo, ¿no? Tu licencia de conducir, y para que saques tu licencia dicen, a ver, ¿cuánto hay? Desde ese momento ya estás entrando a la corrupción al someternos, ¿no? Y va a haber un momento que tú vas a ocupar algún cargo, vas a decir, pues así como me cobraron, me toca cobrar, ¿cierto? Entonces siempre eso está, lamentablemente ese es el tema que no podemos avanzar. La corrupción está entronizada en nuestro sistema cotidiano, ¿no? En la vida cotidiana. Y fíjense los presidentes que están en la cárcel, ¿no? Toledo, Humala, bueno, casi todos los presidentes. El mismo Alan, el mismo Fujimori. Bueno, la lista de presidentes que están metidos en la cárcel por tema de corrupción. Bien, chicos, ahí un poco para que reflexionen ustedes y tengan un enfoque más crítico, ¿no? Profesor, pero no digamos que todos los presidentes son corruptos. Hay gente como, por ejemplo, Nayib Bukele, su presidente de El Salvador, ha hecho excelente por su país. Claro, eso es obvio, ¿no? En otros, claro, yo me refería en contexto del Perú, en contexto del Perú, ¿no? Dice que en otros países hay presidentes Por eso, muy yo diría, honorables, ¿no? necesitamos presidente como Nayib Bukele en Perú. Ah, muy Que bien, traiga muchos robos, muchos secuestros. correcto. O sea, un presidente Perú, que más que como todo. Bukele, así, firmes, ¿no? Firme, radical, correcto. También quizás necesitamos eso, ¿no? Un presidente así radical. Vamos a ver cómo vamos, chicos. Vamos a ver. Bueno, ese es de González Prada. Un poco ahora vamos a hablar de Clorinda Mato de Turner, que es en este caso una novelista nacido en Cusco, ¿no? Que se casó con un norteamericano en 1871 y el enviudar entró pues en una dificultad económica y vivió por muchos años en Arequipa dedicándose al periodismo. Clorinda Mato de Turner básicamente va a publicar volúmenes de tradiciones cusqueñas, que es muy parecido a tradiciones peruanas, pero en este caso son cusqueñas, ¿no? Y las obras que escribió son como, por ejemplo, Herencia, ¿no? Índole, Tradiciones cusqueñas y su mejor novela, que es Avecinido. Esta es su mejor novela. Bien. ¿De qué trata Avecinido como referencia, ya? Esta novela de Avecinido tiene 3 partes.
Un poco para irnos ubicando. Esta historia se trata de dos muchachos. Por un lado, Margarita y por otro lado, Manuel. ¿Ya? Estos dos muchachos son enamorados. Estos muchachos vivían ¿en dónde? En el pueblo de Quillac, Cusco. ¿Ya? En Quillac, Cusco. Por un lado, Manuel era un chico cuyo padre fue, ¿quién fue, profesor? Fue un cura de nombre Pedro Miranda y Claro. Este fue el papá biológico de Manuel. ¿Y quién era su mamá? Era la señora Petronila, una gamonal, una terrateniente, y que se casó con el gobernador de Quillac de nombre Sebastián Pancorbo. Sebastián Pancorbo era su esposo, pero antes de estar con Sebastián Pancorbo, esta señora Petronila estuvo seguramente con el curita Pedro Miranda Claro. Y fruto de ese amor nació Manuel. Y Manuel, muy, muy joven, fue enviado a Lima para estudiar Derecho, para ser abogado. Y bueno, ahí la primera parte, ¿ya? Por otro lado, la chica Margarita. Margarita era pues de condiciones muy humildes, era indígena, su papá y su mamá eran indígenas. Su padre era este señor Juan Yupanqui, él era su papá. Y su mamá de Margarita era, en este caso, una mujer que de alguna manera trató de apoyar a su esposo en una reyerta que va a haber contra los esposos Lucía y Fernando Marín, los esposos Marín. Lucía y Fernando Marín eran, digámoslo, tenían su mina en Quillac, y Lucía y Fernando apoyaban a los indígenas, como a Juan Yupanqui y otros indígenas más. Y las autoridades como el párroco, el gobernador y todas las autoridades se van a ensañar contra contra Lucía y Fernando, y hay una reyerta, ¿no? Y en esa reyerta lo van a matar a Juan Yupanqui. Y va a quedar herido, muy, muy herido, la señora Marcela, que era su esposa, la mamá de Margarita. Al sentirse herida, muy mal, le va a confesar a Lucía y Fernando algo. Le dicen que su hija Margarita, el verdadero padre no era Juan Yupanqui. No era Juan Yupanqui. ¿Quién entonces? El verdadero padre era este cura, don Pedro Miranda Claro. O sea, el mismo cura que había estado con doña Petronila. Ella comenta que el cura abusó de ella cuando fue a confesarse a la iglesia. Seguramente estaba confesando, se le metió el diablo al cura y abusó de ella. Y fruto de ese abuso nació Margarita. Y nunca le confesó la verdad a su esposo Juan Yupanqui. Juan Yupanqui siempre pensó que era su hija. Bueno, Manuel regresa de Lima a Quillac y le encuentra a Margarita hecha una señorita. Y surge el amor, como dice, la llama el amor entre los dos. Y un día antes de su boda, lo van a confesar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que no pueden casarse. ¿Y por qué no pueden casarse? Porque ambos son hermanos, hijos del mismo padre. Por eso el título de la novela que se llama Ave sin nido. ¿Ya, chicos? Ave sin nido. Sin más preámbulos, vamos a ver un pequeño resumen, ¿ya? Para que quizás quede un poquito más clarito el tema de esta novela. Ya, a ver un momentito, por favor, para ganar tiempo. A ver. Con el video lo vamos a entender más rápido, ¿ya? A ver. Bienvenidos lujos a un nuevo resumen. Antes de comenzar quería decirte que este es un resumen mucho más entretenido sin nido. Generales de la obra es del género narrativo y una novela.
Su autora es Clorinda Matos de Turner y el ambiente en el que se desarrolla la obra es Quillac. Y ahora vamos de lleno con el resumen, ya que don Fernando Marín, que era minero, y su esposa Lucía se identifican plenamente con el sufrimiento de los indios de Quillac. Cooperan con el dinero al indio Juan Yupanqui para protegerlo de los cobros injustos a que lo sometían el cura Pascual, el gobernador Sebastián Pancorbo y los vecinos blancos. Las acciones que cometen los abusivos explotadores de Quillac son extremadamente inhumanas, como por ejemplo el rapto de la pequeña hija de Juan Yupanqui, que el cobrador de impuestos hace con la complicidad de las autoridades para luego venderla en Arequipa. ¡Qué turbio! La ayuda que brinda don Fernando Marín salva a la hija de Juan Yupanqui. La solidaridad de la familia Marín con los indios humillados y maltratados simboliza la medición de un elemento externo y civilizador, ajeno a la estructura interna de la sociedad lugareña, que rompe con el equilibrio tradicional de la explotación del indio. Los explotadores se sienten amenazados de fuera por gente que no reconocen el equilibrio de la explotación y por ello deciden suprimir la amenaza de manera violenta, recurso tradicionalmente efectivo para controlar la rebelión del indio. Organizan una asonada popular contra los forasteros para asesinarlos. Los esposos Marín escapan a tiempo del atentado gracias a otra intervención provincial. En cierto modo, otra vez ajena al lugar, se trata de Manuel, un joven estudiante de jurisprudencia que con el exilio de su madre Petronila se hace presente en la casa de los Marín para salvarlos. Manuel es el hijastro del gobernador y este hecho crea disensión en el campo enemigo del indio. Un elemento ideológico interesante es la salvación del indio en la novela indigenista, que tiene como punto de partida el cambio de la conciencia en algunas personas del grupo explotador, gracias a la intervención de un factor civilizador. De esta manera de plantear el problema comienza con Aves sin nido, como dice en el título. Antes de morir, Marcela Yupanqui confiesa un secreto a Lucía Marín, que será revelado al final de la novela y al final de este resumen, después de haber servido como ingrediente para crear un desenlace melodramático. Las niñas Yupanqui, que se habían quedado huérfanas, son adoptadas por los Marín. Margarita Yupanqui, en manos de la novelista, es apenas un recurso para insertar en la novela la trama romántica. Sin ella, el paso de la narración descansaría sobre la denuncia indigenista. Manuel se enamora subidamente de Margarita como complemento de su figura como héroe salvador de los Marín. Las preocupaciones de Clorinda Mato exige el castigo de los personajes culpables, así la intención moralizante de la novela romántica se hace evidente. El cura, personaje licencioso y uno de los instigadores de la asonada contra Marín, rápidamente enferma y muere. Los otros complotados corren el peligro de ser enjuiciados por crimen. Parecería que los mecanismos de la justicia, que no está del todo ausente, se movía para castigar a los culpables, pero nuevamente son burlados por las autoridades, es decir, el gobernador Sebastián y el juez de paz, encargados de hacerlo funcionar. Los culpables de Quillac le echan la culpa de la asonada a otro indio, el campanero Champú, que no tiene nada que hacer en el asunto, pero por ser indio era la víctima natural e inevitable dentro del sistema de explotación. El indio Champú va a la cárcel, se apropian de su ganado, su mujer Martínez acude donde los Marín para pedir ayuda y se repite el patrón de la salvación providencial. Los Marín, cansados de vivir en medio de tan injusto y temeroso de otras represalias, resuelven marcharse de Lima. Ya que vamos por la mitad del resumen, dale a like si te está gustando, comenta qué te ha parecido, compártelo con todos tus amigos para que todos se lo aprendan y suscríbete porque quizás en el futuro también te pueda ayudar. Ahora sigamos con el video. Los Marín, antes de la partida, dan un banquete a las personas más importantes que eran los más culpables. Para con loable propósito cristiano, logra persuadirles de que cambien sus costumbres ancestrales en nombre de la moral. Las cosas terminan con la llegada de Quillac de una orden judicial de encarcelamiento para los culpables del crimen. Manuel, entenado del gobernador, gestiona y logra la libertad del indio Champú y también la de su padrastro.
Así quedan libres tanto el culpable como el inocente. Los Marín se marchan y Manuel los sigue para pedirle la mano de Margarita. El final de la novela es cuando Manuel y Margarita descubren que son hermanos, hijos del obispo Pedro de Miranda y Claro, producto de una época en que los dignatarios de la iglesia no solo tenían los privilegios de la riqueza, sino también la prerrogativa de los señores feudales. Y ahora, haciendo un análisis a fondo, el tema principal es el amor moralmente imposible que nace entre Margarita y Manuel, y es el tema que servirá para presentarnos la lucha de indefensos campesinos contra la prepotencia extrema de gamonales aliados de malos sacerdotes y jueces venales. Algunos temas secundarios son el abuso, la explotación, la pobreza, el amor y la falsedad. El mensaje que quiere dar la obra en cada capítulo es conocer las distintas formas de corrupción, abuso, etc. Pero para darle un tono más armonioso a la novela, recurre a una historia de amor, una historia que lamentablemente culmina en una tragedia que para estos tiempos no sería llamada como tal. Bueno, igual se casaron entre hermanos, igual es bastante turbio eso. En pocas palabras, es una cruda denuncia en favor de la gente que era la base de la economía del país, con remuneraciones que hasta en esos tiempos daban lástima, y además sometidos a irracionales abusos sin importar su género. En conclusión, el maltrato al indio fue pésimo, ya que no conocía sus derechos, y en esta obra se pueden apreciar tanto personas buenas como malas. Vemos también el amor imposible, ya que estas dos personas terminan siendo hijos de un mismo padre. Y ese fue el resumen de hoy. Muy bien, chicos. Vamos por la última partecita de nuestra clase del día de hoy. Aquí sí le voy a pedir que levanten sus manitos para poder participar. ¿Ya? A ver, vamos acá. Tres preguntitas, ¿ya, chicos? Levanten sus manitos los que quieren participar conmigo para tomar en cuenta su participación. Cuarto año. A ver, chicos, vamos. Tengo a Xiaomi. Ya, vamos con Xiaomi. Xiaomi Sánchez Collazos. A ver, Xiaomi, me ayudas, hija. Dice, no es obra de Clorinda Mato de Turner. La pregunta, herencia, índole, páginas, avecinidad o página libre. Está papayita esta pregunta. ¿Tu respuesta, Xiaomi? Sería páginas libres. Bien. Muy bien, Kiara. Gracias por hacerme reír. Kiara, Serquín, tu respuesta. Serquín. Serquín Mendoza. Sí, profesor. Tu respuesta, hija. La B. Índole. Ya. Melanie del Águila. Tu respuesta, hija. La D, profesor. La D. Y Magali Pérez. La C, profesor. Pérez Marquina, ¿no? Sí. La C, me dices. Sí. Y eso. Ya. Linda Acosta. La H, profe. Ya. Alfredo Patricio González. La D, profe. Gracias, Patricio González, ¿no? Y Marta, voy con Marta. Marta Quiroz. Páginas libres, profesor. Muy bien. Marta. Respuesta, chicos. Ojo, acá no se puede, no me pueden fallar acá. No es obra de Clorinda Mato y Turner. Y que me digan avecinido. Si me han dicho avecinido es que no están en la clase.
¿Por qué, profe? Porque si hemos hablado de Clorinda Mato de Turner, hemos dicho su mejor novela es Ave sin nido. Y que me digan, profe, ¿no es su obra? Bueno, quiero entender que es un lapsus, ¿ya? Solo un lapsus. La respuesta es Página Libre. Página Libre, el autor es Manuel González Prada, que hemos visto al inicio de clase también. Ya. Pregunta número 2. Margarita y Manuel se ven su amor imposible al enterarse que son qué cosa. ¿Qué son los dos? Xiaomi. Hermanas. Xiaomi. Son hermanos, Ya. profesor. Marta. Son hermanos. Correcto. Simplemente son hermanos. Hijos del mismo cura, Pedro Miranda y Claro. Pregunta 3. La última para irnos, ¿ya? Clorinda Mato de Turner es ¿de dónde? Lima, Trujillo, Cusco, Ica. A ver, Xiaomi. Cusco, profesor. Levanten su manito para tomar en cuenta. Levanten su manito para tomar en cuenta su participación. Xiaomi. Ica. Xiaomi dice Ica. Marta. Cusco. Cusco, muy bien. Alfredo, ¿qué dices? Cusco, Cusco. Claro, la ciudad del obligo del mundo. Cusco. Muy bien, chicos. Gracias, queridos muchachos, señoritas. Gracias por su tiempo. Nos ganó la hora. Disculpen por habernos pasado unos minutitos. Que tengan un bonito domingo, una bonita semana. Ya nos vemos la vemos, próxima. profesor. Ya, Hasta profesor, luego. hasta luego. Cuídense mucho. Muchas gracias, Felicidades a profe. todos. Hasta luego. Cuídense. Felicidades.